Muchas investigaciones se han hecho de la mariposa monarca, pero la que más sobresale es la migración. Muchos estudios revelan que vuelan más de 5.000 metros. Este estudio es de la mariposa monarca que está en Norteamérica. Pero, ¿cuál es el factor? Así es, el clima, el cambio de estación, el factor climático. Por lógica, los insectos son vulnerables al frío. Las mariposas en verano están en el sur de Canadá y partes del norte de los Estados Unidos, como por ejemplo en las montañas rocosas. En otoño, por deducción o sentido común, es en el fenómeno de migración, pero tienen que volar hacia el sur. Destino, el país de México. México, un país multidiverso en clima. Estos insectos vuelan y encuentran un buen lugar para estar en invierno. Pero, ¿qué zona es? Claro, el estado de Michoacán, en donde hay bosques de oyamel, principalmente el que está en la frontera del estado de México, por ejemplo, Zitácuaro, Agangueo, sí, al igual que El Oro, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Villa Victoria. Estos mencionados son algunas de las zonas donde llegan los insectos, pero un punto céntrico, un asentamiento de un pueblo originario, aquel que se considera como la gente del venado. Así es, me refiero del pueblo ñato, mejor conocido como el pueblo Mazahua. Esta gente, a través de tradiciones y costumbres, se han regido de generación en generación para seguir manteniendo su cosmogonía. Siguen con sus ritos, ceremonias, fiestas, pero también creencias. Pero hay una que se conecta con lo que iniciamos hablando. Sí, hay que aclarar que su panteísmo principal es el venado. Muchos dicen que también la paloma o el coyote, sí, porque se ven en sus bordados, pero principalmente es el venado, que se considera planteje. Una vez mencionado esto, decir que nuestra investigación sobre qué relación tiene la mariposa monarca respecto de los mazahuas, bueno, que aclarar que estas parten de Canadá en otoño y vuelan hacia el sur para pasar el invierno hacia México, pero estas llegan a la zona Mazahua y han llegado, sí, en octubre, sí, a finales y en noviembre. Curioso, ¿no? Porque se está festejando un acontecimiento importante en los pueblos originarios de México, una fiesta que tiene tradiciones y costumbres en la mayoría, si no en todos los pueblos originarios de México, una festividad que se ha transmitido de generación en generación en la cosmovisión de los pueblos originarios de México. ¿Cuál es? Tú sabes cuál es, el Día de Muertos. A finales de octubre o noviembre hay una celebración que engloba a la mayoría de los pueblos originarios y la gente Mazahua, obviamente, pues es la tradición del Día de Muertos, forma una creencia por la llegada de estas mariposas. Justo cuando llegan en estas fechas le dieron un significado de ánima, algo que formó parte de sus mitos, leyendas en su cosmovisión. Pero ¿cuál es? La creencia que estos insectos son las almas de sus difuntos que regresan a visitarlos, pero como mariposas monarcas. Bueno, esto se ha seguido diciendo establecido, pero también se ha cambiado un poco, porque la creencia dice también que muchos muertos viajan en las alas de las mariposas y es así como llegan a los altares. En San José del Rincón existe una reserva para estos animales o insectos, ya que algunas se han quedado en estas zonas, que son bosques de oyamel, como se dijo en esta representación, que le da a la gente del venado, es el regreso de sus difuntos. Por lo tanto, este fenómeno que estamos hablando se rige bajo su cosmología. También da pauta al inicio del ciclo agrícola, generando que este pueblo originario empiece a cosechar, lo cual nos damos cuenta que las mariposas monarcas o la mariposa jefe, sí, forma parte también de un panteísmo Mazahua, ya que se considera un panteísmo más, ya que se considera que sus visitas es un suceso para la cuestión principal que todos los pueblos originarios tienen, que es la agricultura, sí. Bueno, hay que hablar que a partir que se le da el simbolismo de la agricultura, también es para decir que los visitaron sus difuntos. Las mariposas que llegaron en octubre se van de marzo a mayo de vuelta a Canadá y Estados Unidos nuevamente, y es una ruta establecida que dan estos insectos, sí. Como ya les dije, aparte de la representación que se da, sí, hay que decirlo así, de la mariposa monarca, que es el regreso de los seres muertos en los pueblos mazahuas, también hay que destacar algo, marca la parte de la cosecha, pero también hay algo que se tiene que mencionar. Algo que se acaba de mencionar, las mariposas regresan a Canadá y Estados Unidos en los meses de primavera, pero hay que analizar algo. En mayo los mazahuas y otomís
tienen un ritual en común, una ceremonia, y es en el mismo lugar que se ha mantenido de generación en generación. Así es, me refiero a la fiesta patronal del Cerrito. Iquipilco es un municipio otomí, pero es una línea fronteriza. Imaginaria claramente está entre Ñañús y Ñatos. Bueno, hay que decir que esta tiene una frontera en Jiquipilco, ¿sí? ¿Y cuál es lo importante? Que hay un punto, un geosimbolismo, como, ¿sí? Hay que analizarlo, el Cerrito, ¿sí? El Cerrito de Tepexpan, Santa Cruz de Tepexpan. En este lugar hay un santuario de culto donde otomís y mazahuas dan culto al Señor del Cerrito o al Señor de las Aguas. ¿Pero por qué de las aguas? Bueno, ¿por qué ese término? Bueno, porque ambas culturas piden lluvia para sus tierras y que se dé una buena cosecha. Hay mucho peregrinaje donde estos llevan ofrendas como comida, danza, música, etc. Mazahuas y otomís están dispuestos a subir el cerro de Santa Cruz de Tepexpan para venerar a este señor. Pero, como podemos analizar, este es un lugar donde hay un espacio donde se da una interculturalidad, porque están conviviendo dos culturas distintas, las cuales tienen un ritual en común, el dar gracias por la buena siembra, que lleguen buenas lluvias para que sea una buena cosecha. Bueno, con esto hay que analizar que se tiene que dar coincidencia del ciclo agrícola de los mazahuas. ¿Por qué? Porque cuando se dan las cosechas, sí, empieza la cosecha, es cuando llega noviembre, así es, Día de Muertos, día de llegada de las mariposas monarcas. En conclusión, quiero dar a conocer 3 puntos. Bueno, en conclusión, número 1, sí, quiero decir que la mariposa monarca forma parte de lo religioso y significado que ha dado como un animal sagrado al mazahua, sumándose también como venado, paloma y coyote. Número 2, la mariposa monarca es la representación de las almas de los difuntos, de los seres queridos del pueblo mazahua. 3, también significa renovación, dar pauta a la renovación e inicio. Esto se va a manifestar con el inicio de la cosecha, a la cual estos pueblos le dan el término, sí, de que también son cosechadoras, también como hijos del sol para dar su calor brillante. Por lo tanto, se inicia la siembra del maíz. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y dime tu opinión con debido respeto en la bandeja de comentarios. Muchas gracias.